Yo quiero dar las gracias a la doctora Paulina Machuca por esta invitación a conversar con ustedes y desde luego con todos aquellos que nos vean en diferentes partes del mundo y con ese tema que tiene que ver con México, con Asia, con las bebidas y con el intercambio de saberes. Me encantó su libro porque habla de los saberes de los indios chinos. Me parece fantástico porque es así como discriminatorio, pero es gracias a ellos que la destilación temprana, al menos la hipótesis que yo propongo y que seguimos abonando, es esto de la destilación temprana en México, en el Pacífico, gracias a estos indios chinos, indios mexicanos, indios de la Nueva España, que intercambiaban saberes. Bueno, yo voy a hablarles de la adopción y de la adaptación de estas nociones. No quiero hablar como de fórmulas tecnológicas o modelos desarrollados, sino de nociones de la destilación asiática para la producción temprana de mezcal en México. Y bueno, con esta conversación, pues a lo mejor van a salir muchos comentarios y este intercambio con todo lo que es el chocolate, los cocos, con toda esta tradición y el mezcal. Creo que justamente nosotros a veces obviamos esto del mezcal, cómo se hace, o del vino de cocos, porque lo hemos dicho varias veces. Yo también lo voy a decir y no tengo más imágenes, pero a eso me he dedicado los últimos 30 años de mi vida. Y bueno, pues empecé como estudiante de agronomía a registrar saberes agrícolas del agave tequilero, pero principalmente del mezcal. Yo comencé a hacer mis trabajos de investigación en Oaxaca en 1984 y después muy rápidamente, igual que con Paulina y su escenario y su paisaje de cocos, yo me integré directamente a la industria, a los saberes mezcaleros y me encontré con el destilador asiático. Yo voy a hablar del destilador asiático y lo voy a sostener más adelante, ¿por qué asiático? Y yo me encontré con este aparato extraño, este tronco, y decía, ¿qué es esto? Bueno, pero yo estaba buscando cultivares de agave y estaba buscando saberes agrícolas y la destilación no me interesaba tanto. Entonces, bueno, pues mi interés era sobre la biodiversidad de agaves. Solamente pongo aquí un ejemplo a la izquierda de un agave de Oaxaca para mezcal, de los tantos que hay, los tantos cultivares, y uno a la derecha que se llama mezcal agave, que utilizaban los apaches, que también me interesan los saberes apaches. Entonces pues ahora trabajo con un libro sobre mezcal, sobre estos saberes desde México a los Estados Unidos, y bueno, pues también todo esto va abonando a la diversidad de la denominación de origen mezcal, y bueno, con algunas controversias con la de tequila, que desde luego nos interesa que estos saberes tradicionales se conserven y que se manejen más como patrimonio y sobre todo como productos que, aunque es alcohol, sean culturales, ¿no? Entonces, bueno, el mezcal es agave cocido en náhuatl, y bueno, pues lo voy a dejar un poquito aquí para poder explicar que a partir de estas plantas, cuando están en estado maduro y tienen vainas o la base de las hojas hinchadas, llenas de jugos, llenos de carbohidratos, entonces se llevan a tatemar, a cocción, y entonces se transforman estos carbohidratos que ahora han sido denominados agavinas gracias a los investigadores mexicanos, y después de ser transformados de agavinas a azúcares fermentecibles, entonces nosotros podemos hacer fermentos, se llaman mostos, en donde se transforman esos azúcares en alcoholes. Esos alcoholes pasan a la destilación y se separan gracias a la ebullición, y nosotros tenemos los que se llaman mezcales, destilados de agave, pero también podemos tener a partir de los jugos dulces, como es el caso similar de la tuba, a los jugos dulces que vienen del aguamiel, en donde se escarba el agave pulquero, que es muy diferente a los mezcaleros, y de esos jugos que son dulces se puede hacer también fermentos y destilación, como es el caso del comiteco. Pero bueno, son cosas bastante diferentes en sabores y desde luego en origen, aunque son agaves también. Entonces, Lambanog es muy similar, si lo vemos así, a jugos azucarados que se destilan, al comiteco, sería su contrapar. Y estos son agaves que se cosechan,
cabezas que tienen el tallo y las vainas de las hojas, ricos en agavinas que no son dulces, sino carbohidratos que necesitan ser cocidos o tatemados para convertirse en azúcares que después llegan a fermentación y destilación. Llegado todo esto, y bueno, pues también los invito a ver algunos de los trabajos que hemos hecho, que he hecho con muchos de mis colegas mezcaleros, pues llegamos a esta pregunta, ¿no? La destilación temprana del mezcal en México en el siglo XVI, y como decía antes la doctora Paulina, bueno, siempre hay un antecedente que nos ayuda a basarnos para los nuevos conocimientos y para las nuevas, podríamos decir, invenciones. Y en México o en Mesoamérica y también en Oasis América, que lo nombran así, toda esta apachería, los pimas y todos los indios norteamericanos o las etnias norteamericanas, ellos usaban agave cocido, prácticamente mezcal. Entonces, todo Mesoamérica lo usaba. También se hacían fermentos, es decir, se secaban y luego se hidrataban y se hacía un agua fresca, se fermentaba, o si no, se fermentaba y se tomaba en fermento, o si no, se remojaba en agua y se hacía algo como la lechuguilla. Entonces, vamos, el uso de estas plantas para hacer fermentos, aguas frescas, sobre todo fermentos, era bien conocido, está bien registrado y está bastante distribuido en México hasta Norteamérica. Entonces, ¿yo qué voy a presentar aquí? Pues voy a presentar toda esta serie de trabajos que hemos hecho sobre los aparatos de destilación que nosotros llamamos de influencia asiática y no filipino solamente, y que tienen una contraparte que vive, que está permanente y que sobrevive en muchos países del sudeste asiático, sobre todo, y que yo he tenido la oportunidad no de viajar, pero sí de compartir con mis coautores que sean asiáticos. Yo comencé en el 2008 a publicar con historiadores sobre raicilla y el shoshu de Japón, y vimos aparatos similares gracias a Miyuki Mizoguchi, una japonesa, pero todavía no entraba a conocer los trabajos de Needham, que es un sinólogo que ha hecho toda una enciclopedia de la tecnología china, y entonces a partir de Needham ya baso mejor el por qué son aparatos asiáticos y no filipinos solamente. Y entonces trabajamos con el destilador Huichol, en donde vemos que hay diferentes destiladores huicholes, pero hacemos todo un recorrido por los aparatos que hay en México. Me voy a referir a aparato destilador como aparatos destilatorios, o que se llamaban antes como alambiques, pero en realidad quiero diferir el nombre alambique para los que tienen serpentín, que son de influencia arábiga, española, a los que son de influencia asiática, que son más bien sin serpentín, y se los voy a mostrar más adelante. Posteriormente, pero ya lo tenía yo iniciado desde el 2005, hice una compilación de todo lo que se utiliza de monocotiledóneas, como la palma, el agave, que se utilizan para producir jugos y se utilizan para fermentar y destilar, y que viene toda esta tradición con el toddy, que se utiliza en África, y llamo toddy porque es el nombre en inglés, pero tiene muchísimos nombres en África que me tocó buscar, y es estos jugos de palma, ¿no? Estos jugos que a veces abaten las palmas y sacan de ahí el jugo y terminan con la vida de la palma, que no es como la tuba. Y entonces aquí en el 2014 sí hago yo toda una compilación de nipas, de palmas, de flores en la India, de muchas otras cosas en China, desde luego una revisión de literatura, y termino con nosotros, gracias a la NAU de China, con todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí para informarles algo que es muy importante a definir, ¿qué es un destilador o alambique, que es una palabra árabe, que tiene un serpentín, que ustedes pueden ver eso, que es una especie de serpiente? Pues lo que pasa es que el calentamiento se hace en el cuerpo o boiler, que ustedes ven donde está como abombado, y el serpentín ya lleva el vapor, que va a ser sometido a un agua fría, a un condensador. Pero en el destilador asiático, ahí es el tipo chino, después vamos a explicar por qué, el vapor sube y choca directamente con un techo de agua fría y cae.
Y esto que ustedes van ahí como una especie de repisa con una B es un captador de ese líquido que es alcohol, que va a salir por un orificio y que se va a conectar o a un carrizo, a un bambú o a una hoja de agave. Entonces son dos cosas bastante diferentes. Y son tan diferentes que, pues bueno, lo encontramos esto en todo México, esta diversidad de destiladores. Si nosotros hacemos un recuento de lo que existe en México acerca de la destilación, encontramos desde los destiladores tan modernos como por ejemplo los que se utilizan en el tequila, que pueden ser de platos y que se llaman de destilación continua, hasta estos que se utilizan en el mezcal, que son los alambiques como este tipo de Zapotitlán Salinas en la Reserva de la Biosfera, que ustedes ven en el lado derecho cómo está el condensador con el serpentín, lo vamos a ver más cerca, y desde los asiáticos y su diversidad. Yo nombro que México es el laboratorio más interesante para estudiar la historia de la destilación en el mundo. Tal vez soy un poco exagerada, pero al menos los más diversos y de los más interesantes en conocimientos, ¿no? Aquí vemos Oaxaca con uno de sus destiladores, pero tienen una gran diversidad los oaxaqueños, tienen menos diversidad en los destiladores asiáticos que nosotros en la costa Jalisco, Colima, Michoacán, pero tienen más en los de alambiques. Bueno, en las hipótesis de trabajo donde yo me vengo moviendo es que este modelo de vino de cocos que acaba de presentar la doctora Machuca, o el destilado de estos jugos azucarados que se llaman toddy en forma genérica, que los encuentra uno en la literatura, fue un descubrimiento de Brugman en 1940, que encuentra la palabra tuba y que lo ubica con el tagalog, y que, bueno, en realidad su tesis de doctorado, que era las bebidas intoxicantes de México, pasa a ser libro hasta por 2003, ¿no? Cuando ya es un viejecito y cuando su tesis de doctorado la han fotocopiado, dicen que ganó la mayor serie de copias de tesis de doctorado. Brugman, desde luego, es un geógrafo, pero tiene la gran ventaja de que es un químico también. Al igual que el que hizo el libro de pulque más importante y es vigente todavía, que es Gonçalves de Lima, que es un fermentólogo y entra de lleno a la antropología y a la historia, a los códices en México cuando hace su libro del pulque. Yo tomo mucho en cuenta esto porque ellos describen a perfección, a detalle, como químicos con antecedentes, eso del proceso. Y bueno, muchas cosas se pierden cuando se habla de vino de cocos, la gente cree vino, o sea, hay una confusión de ideas, ¿no? Y bueno, este intercambio que llama Paulina Transpacífico en el siglo XVI, pues desde luego influye en los saberes indios y permanecen las evidencias de estos aparatos destilatorios, lo cual es sorprendente, cómo esta relación deja esas evidencias, es interesantísimo, pero no las deja solamente como pequeños aparatos para museos, sino las deja aquí en estas bebidas, que las sigue produciendo aquí alguien que está presente con nosotros y que son extraordinarias. Sí, no es un anuncio, pero sí es una excelente calidad. Entonces, estos saberes tan antiguos como son vigentes con una excelente calidad. Entonces, yo le llamo esto adopciones y adaptaciones, y me paso directamente a Brugman, porque, bueno, Brugman genera una gráfica que para mí es sorprendente, que no la entendía yo al principio, pero es hasta cuando entro de lleno a los aparatos que la entiendo mejor. Él habla de los aparatos primitivos, y entonces habla del mongol, que ustedes ven ahí. Me gustaría hacer un detalle aquí, tal vez las otras figuras voy a pasar muy rápido, pero sí me interesa que quede aquí muy claro, porque ustedes pueden ver dos cuerditas en el mongol, y está una vasija sostenida. Este tipo mongol se utiliza para la destilación de fermentos de leche, y se obtiene alcohol de lácteos, por decirlo así, en Mongolia, en una condición nómada. El filipino, que podemos ver que es un aparato que es con una repisa, pero no una repisa que conduce, sino una repisa que tiene un pequeño reservorio donde se obtiene
la caída del alcohol. Entonces no tiene tubo, ¿se dan cuenta? No tiene un tubo. Y el huichol, que es una olla que tiene como ruedas de pino, que ellos lo hacen con hojas, y sostiene nuevamente la vasija como el estilo mongol. Entonces esto es olla sobre olla, pero con cuerdas que van a sacar ahí, ¿no? Y el de San Luis Potosí, que tiene estas ollas encontradas, pero vuelve a tener unos cordeles y que sostiene también ese depósito. Si ustedes se fijan, estos cuatro, el mongol, el filipino, el huichol y el San Luis Potosí, no tienen tubos de salida. Es decir, que se pone una cantidad, choca con la superficie fría, se deposita el alcohol y bueno, se hace un evento. Y los otros dos tienen un tubo de salida, el Bolaños y el Oaxaca. Me llama mucho la atención porque desde luego Brugman, pues él comienza a hacer estos trabajos y bueno, toda esta idea de destilación del sudeste asiático llega con Needham, que les voy a hablar ahora. ¿Quién es ese señor? Bueno, Needham es un sinólogo. Él hace una serie de libros sobre la historia de la ciencia y la civilización en China y tiene un especial tomo sobre la destilación del este asiático y bueno, él nombra 3 aparatos que sobre todo dominan, con una serie de adaptaciones y diversidad, ¿no? El mongol, que es el boiler con una condensación interna sin tubo, y el chino, con un boiler y condensación interna con tubo. Como buen químico, pues nos apoya mucho, porque entonces ya tenemos al mongol, filipino, huichol y San Luis Potosí, es del tipo mongol. Y tenemos al Bolaños y al Oaxaca, el tipo chino. ¿Qué nos ayuda a esto? Bueno, el tipo chino generalmente produce más cantidades de alcohol y es como un poquito más fácil a manejar una escala grande, y el mongol no. El mongol no es que se llame mongol porque solamente habla de que sea ese origen, sino que se tiene ese origen como el más antiguo. Pero, bueno, pues es el mongol, el filipino, el huichol sin salida, si ustedes quieren llamarlo, ¿no? En el caso de la destilación precolombina, que han estado investigando como una hipótesis con las capachas, también estudiadas en Colima, pero que no se han encontrado ni restos en las vasijas que se han estudiado, entonces sería un estilo de destilación como el mongol, ¿no? Con una captación interna. No voy a hablar de eso más, sino me voy a dedicar a estos dos como buen químico y fácil de entender y práctico, el mongol y el chino. Y entonces a partir de ahí vamos a ver muchos modelos. Por ejemplo, este que es un mongol, pero que se utiliza con ollas superpuestas. Hay un boiler en la parte baja, hay una zona de enfriado hasta arriba y hay una zona de recepción. Entonces es la noción, es la idea, es el concepto, y no necesita ser igualitito, o sea, ahí están ollas superpuestas, y este es de África. Este otro que ven aquí es el chino, que tiene un tubo, y es el tarasco que describió Burke, que no lo conoció Brugman, si no le hubiera ayudado mucho más a distinguir estas diferencias, y el gándara, que no tenemos en México y que es principalmente de distribución en India y una parte del sudeste asiático. Aquí les voy a dar un recorrido de todos los aparatos que yo encontré a nivel de revisión. Este es un aparato, ya que ustedes saben distinguirlos, tiene un tubo de salida, tiene una parte de enfriamiento arriba, y ese es un de Vietnam, moderno, vamos, que está utilizándose. Ese es otro, tienen variantes. Y este que fue fotografiado especialmente para mí de una amiga etnobotánica que trabaja arroz en el Mekong, y que yo le pedí, le dije, por favor, tómame foto de esos arroces y de esos aparatos. Y ella lo hizo con mucha curiosidad porque le tomó foto a este letrero, y si ustedes se fijan, pues es perfectamente un aparato, repito, no filipino, asiático. Entonces yo no me refiero a los aparatos filipinos, sino a los aparatos de influencia asiática, porque en realidad hay muchos todavía en Asia y no tienen que ver, los filipinos no llegaron al Mekong a enseñar, al contrario,
la destilación del arroz, según lo que cuentan los historiadores, salió de esa parte a Japón y también a China. Entonces parece ser también que por las modificaciones genéticas de consumo de alcohol en el sudeste asiático, sitúan el sudeste asiático como la cuna de la destilación. En fin, vean ustedes el aparato, el boiler, es un boiler tipo cilíndrico con su tubo y su bandeja arriba para la condensación. Y le llaman whisky, pero en realidad, bueno, tiene su nombre, ¿no? Y aquí está el que tomó mi amiga para mí y que se publicó en uno de nuestros artículos. Y es una cuchara, como lo ven, y tiene su tubo, ¿verdad? Generalmente tienen un carrizo o un bambú. Y bueno, pues todo eso está vivo, otros ya les van adaptando y les van poniendo una continuación. Vamos a ver unos mixtos más adelante. Y esto que quise poner aquí es muy interesante porque esto mismo que hacen con algún residuo que queda del mosto del arroz, eso se utiliza también con mezcal. Y bueno, igual a la izquierda ustedes pueden ver ahí cómo funciona y es lo mismo, un aparato cilíndrico que aquí ya es en metal con un tubo y una zona de condensación que ayuda a la condensación. Entonces, cuando nosotros presentamos este trabajo de la destilación en Berlín, decían, bueno, es que no nos habíamos preguntado esto, no nos habíamos preguntado si existía esta destilación, y es como una pregunta de rebote, ¿no? Y bueno, pues las mujeres producen mucho alcohol, desde luego hay problemas para la legislación y son todavía, no quiero decir clandestinos, pero muchos son ilegales, alrededor del 30%. En el caso del alcohol es difícil hacer estudios de investigación porque hay mucha clandestinidad, hay ilegalidad y generalmente estos son como aparatos antiguos, poco identificados como históricos, entonces los persiguen como era perseguida la tradición mezcalera en México, ¿no? Entonces, bueno, les presento aquí nuestros estudios, los resultados de nuestros estudios, que fue un trabajo que hicimos en la Universidad de Charité como parte de mi postdoctorado, con el doctor Böhl, con una mexicana, Paz Solano Pérez, una historiadora, y con otra historiadora de Corea, Park, y trabajamos como base central los destiladores, el destilador Huichol, que en realidad eran 4, y cómo fueron adaptando ellos este asunto de los destiladores asiáticos a las diferentes culturas. Mira, yo voy a retomar un par de datos que Paulina dijo sobre San Luis Potosí, por ejemplo, y aquí aparece que hubo una colonia de filipinos, como decías, y aquí aparece el aparato mongol. Ustedes ven suspendido aquí sus cuerditas, es un aparato mongol. Y en toda la costa del Pacífico tenemos diferentes. Oaxaca, un tipo chino, y son ollas. Michoacán tiene el tarasco, que es más bien como una especie de barrica madera que se parece a lo que nos mostraste antes de nipa, ¿sí? Y el cilíndrico, que podría ser el más común, que puede estar hecho de un tronco hueco y puede estar hecho de, pues, mismo de carica, como de papaya, y bueno, encontramos Jalisco, Nayarit, Michoacán, una gran diversidad. Por ejemplo, aquí tenemos el destilador Huichol, al cual yo le veo algunas características interesantes como noción, porque ponen una especie de volcán para evitar que salgan los gases. Entonces, la gente no solamente piensa en la noción, sino que adapta, o sea, adopta y adapta, y lo hace bastante bien, y ellos no tienen pérdidas de vapores de alcohol. Aquí tenemos otro, en realidad tenemos en Jalisco 4, otro huichol que utilizan más los tepes, que utilizan lo máximo de su agua que puedan tener, y bueno, podemos encontrar ollas desde el tipo, vamos, de diferentes formas, no son iguales las ollas de Oaxaca, las ollas de Jalisco, del tipo nahua, y lo más común es ver el de tronco en el Tuito, y lo vamos a ver también en Zapotitlán, ¿no es así? Entonces el tronco, que es un aparato con un boiler cilíndrico, boiler le llamamos a la parte en donde sube el vapor. Y bueno, vamos a tener todo tipo de adiciones, aquí,
de adiciones con la cuchara, con una vasija. Aquí está el mongol, que ya lo están sacando y que ya están vendiendo este mezcal, que se llama Campanilla. Y bueno, desde el punto de vista, desde la investigación en Asia y desde siguiendo a Needham, ese es el aparato mongol. Esto mismo lo hacen las señoras en las casas nómadas de los mongoles, pero llenos de alcohol de leche. Y bueno, pues ya se está vendiendo Aquí está, que es lo mismo, ¿verdad?, que el aparato huichol. Y aquí tenemos un tipo chino en Jalisco, en canoas. Si ustedes pueden ver al interior, pues hay esa como cuchara, que eso va a cambiar mucho. Van a cambiarlo, a veces le van a poner la cuchara, a veces le van a poner un canal. Y aquí podemos ver el tipo tronco en el tuito, que tiene de salida unas hojas amarradas de agave. Y aquí está uno ya que fue antiguamente usado. Ustedes ven aquí el receptor, que es una gran cuchara con una salida pequeña y después ponían una hoja. Y bueno, pues tenemos ahí sobreviviendo todo este patrimonio de la destilación asiática en México. Esta cuchara que la veían ustedes al principio, que no es una cuchara sino una repisa y que tiene una forma que tiene que ver con la evaporación y con la salida, ¿no? Esto me parece a mí por demás interesante porque pues, se generan presiones diferentes, hay vapores que se juntan y hay vapores que no, entonces son saberes muy específicos que pudieran parecer aparatos viejos, rústicos y mal hechos, pero no, son sofisticados. Entonces aquí tenemos el tarasco de Burke, en 1893 lo describió. No sé por qué el doctor Bruman no lo usó, pues antes no había esa facilidad de tener todo en línea. Y ustedes pueden ver aquí el fuego, lo describe muy bien, la salida de humo, los aros que están reteniendo las maderas, el mezcal triturado. Bueno, no quiero irme más despacio porque todavía hay algunas, y aquí lo pueden ver ustedes ya en acción. Ese es el tarasco que todavía fuimos hace una semana a degustar esos mezcales de 3 diferentes especies. Entonces todo está vivo, ahí están esos destiladores y están con diferentes, formas que se van transformando y que se van mejorando. Aquí otro cilíndrico en el mismo Michoacán. Aquí ven ustedes que no se trata de una cuchara sino de una canaleta en el mismo tarasco. Y bueno, también podemos ver de ollas en el mezcal minero de Oaxaca, ¿no? Y pueden encontrar ustedes muchas variaciones. Me quiero quedar aquí un poquito, que yo acabo de descubrir lo que acaba de decir Paulina sobre el caso de los filipinos que se fueron al Estado de México, y a mí me parecía muy extraña esta foto cuando la encontré. Dice, ¿por qué está en el Estado de México un destilador de tronco, o sea, asiático? A mí me parecía extraño, me parecía fuera de lugar. Entonces, bueno, me parece muy interesante esto, ¿no? De que en el Estado de México, o sea, yo los espero solamente en el Pacífico, pero está en el Estado de México y me parece un cilíndrico que no es nada modificado, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver los tipos de receptor o lo que le llamamos cucharas, repisas, bueno, todo ahí viviendo. Y bueno, ustedes ya pueden observar mejor y ver estas figuras con más facilidad, ¿no? Es difícil de hacer estos dibujos. Este es uno de raicilla mixto, que son, o sea, como que copian ese asunto de la barrica, pero luego conducen y enfrían afuera, ¿no? Bruman ya lo veía en la zona de mascota, y son pues todas esas transformaciones que hacen o esas adaptaciones. Desde luego en raicilla encontramos 3 diferentes, que es donde más hay diversidad, y ustedes solamente en Zapotitlán utilizan tronco, y los nahuas de cerca de Tolimán utilizaban ollas. Entonces hay diferencias. Bueno, otra vez el tarasco, como para que lo revisen muy bien. Ahora sí, que conociendo un poco más los destiladores de influencia asiática, pues podemos identificar más qué está pasando con la destilación aquí, las presiones, qué separan, qué no separan, y aquí todavía hay una línea de investigación que no se ha desarrollado en México. Bueno, los comentarios finales, yo creo que, como decía al principio, México tiene una gran diversidad de influencias en la destilación, que todavía la destilación prehispánica es una línea de trabajo y una hipótesis de trabajo
que requiere ser estudiada, pues no se han encontrado los, ahora sí que los signos y las evidencias científicas como para decir que hubo destilación prehispánica, precolombina, perdón, pero sí tenemos una cantidad enorme de aparatos que nos señalan esta relación con Asia y esta invisibilidad que hemos tenido por cientos de años sobre estos saberes de los indios chinos, y me encanta eso, ya lo voy a usar siempre, lo voy a referir a ti. Y esto de los aparatos que más se utilizan, pues son los aparatos tipo chino, según Needham. Repito, no es el origen, sino el tipo y la concepción, la noción de tener una salida con diferentes variantes. ¿Esto qué apoya? Bueno, yo creo que este rebote que nosotros hemos hecho de preguntar en Asia, con los sinólogos, con los expertos en Imperio Mongol, con expertos en Corea, esto ya les hizo clic y ellos ya nos agradecieron haber tenido la duda y preguntarles. Nunca habíamos pensado en eso. Entonces, ahora ya ellos también están haciendo trabajos de destilación, por ejemplo, el nacimiento del vodka en el Imperio Mongol, que va a ser súper emocionante. Y bueno, yo creo que tenemos mucho todavía que ver con las aportaciones a los mezcales mexicanos y a la relación con Asia. Eso es todo.